Estimados participantes, a continuación le damos la bienvenida al universitario Emanuel Vázquez. Él es estudiante de pregrado de Medicina y Cirugía en la Universidad de Cuenca, estudiante de intercambio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile, miembro de ASOCEM Cuenca y director ejecutivo de Comimed. Bienvenido, Emanuel. ¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí presente junto con ASOCEM Cuenca en todos los eventos que hacen y muy agradecido. Ahora voy a presentar la pantalla, ¿está bien? Adelante, Manuel. Listo. ¿Sí se ve todo? Sí, perfectamente. Ya, listo. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos que están ahorita presentes. Gracias por la invitación por parte de los organizadores. El día de hoy quiero presentar un tema que es muy importante, que además de eso tiene una clínica, una signo-sintomatología muy florida, lo cual hace que la didáctica de la enfermedad, de poderlo enseñar, mucho más fácil. Es, en este caso, la enfermedad de Graves. Cabe destacar que para esta presentación no tengo ningún fin de lucro. Iniciando con la anatomía. Antes de irnos hacia qué es la enfermedad de Graves y todo eso, tenemos que conocer cómo es lo normal. El caso de la tiroides, bueno, la glándula tiroides es un órgano que se presenta en la parte anterior del cuello, entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal, específicamente entre C5 y T1. Presenta dos lóbulos, presenta un istmo detrás de cada uno de los polos. Se pueden encontrar glándulas paratiroideas. Esta glándula tiroides tiene un peso de 12 a 20 gramos. Es muy vascularizado, lo cual permite que tenga un efectivo trabajo metabólico. Se conoce si es que nosotros no tuviéramos una tiroides o si es que esta tiroides fuera hipofuncionante, pues lo que pasa es que existe una disminución del metabolismo casi que por completo, llevando a un coma mixedematoso. En cambio, si es que existe un aumento del metabolismo, pues se podrá pensar en que puede llevar a una de las complicaciones más graves de la tiroides, que es la tormenta tiroidea. Aquí podemos ver un poco más ampliado a esta glándula, también destacar que tiene unas células, las células foliculares, un folículo que en el medio va a presentar un coloide. En el coloide podemos ver que existe la formación de hormonas tiroideas que después se van a encontrar en la sangre, aumentando así la función metabólica. Las células foliculares, que son unas células epiteliales cuboidales que se presenta en esta imagen de aquí, en esta ilustración. Entonces, conociendo que tenemos una célula folicular que va a presentar dos porciones, una porción vasolateral y una porción apical. En la porción vasolateral podemos ver que tiene un receptor del TSH y además un receptor NIS, el yodo sodio synporter, el cual va a encontrarse esta TSHR, el receptor de TSH, con la TSH que está circulando mediante la sangre. Cabe destacar, y es muy importante siempre recalcar estos conceptos básicos para poder entender así todas las enfermedades tiroideas que existen. Entonces, lo que pasa es que el TSH va a aumentar el metabolismo, va a aumentar la producción de hormonas tiroideas. En este caso, la tiroxina, T4, y la triiodotironina, el T3. Esto de aquí, un aumento de los mismos va a llevar después a algo que se le conoce como una retroalimentación negativa, donde un aumento de estas hormonas va a hacer que exista una disminución de la producción de TSH, el cual ya no va a permitir esta estimulación de la tiroides, porque ya hay suficiente hormona. Y pasa lo mismo con la TRH, que en cambio se produce arriba en el hipotálamo. Esta TRH va a estimular la TSH estimula
las hormonas tiroides que van a tener su acción de una manera periférica. Entonces, regresando a la célula folicular, tenemos el receptor TSH que se une con el TSH, aumenta el metabolismo, el AMP cíclico, la tiroglobulina después se dirige hacia la zona del coloide, al igual que el yodo mediante la pendrina, y se produce algo que se le conoce como la organificación, es decir, una maduración de la hormona tiroidea mediante el TPO. ¿Qué es lo que pasa? Se va a unir el yodo a la tirosina que se encuentra en la tiroglobulina, generando así monoyodotironina, diyodotironina y finalmente lo que habíamos conversado, triyodotironina y la tiroxina que se dirigen después hacia la circulación en general para realizar sus acciones en las células periféricas. En cuanto al laboratorio, tenemos 3 marcadores tiroideos que son sumamente importantes. Recalcando que el TSH es el más importante de todos. Si es que nosotros tuviéramos la opción de solo escoger a un marcador tiroideo, pues deberá ser el TSH, porque de esta manera podemos hacer los diagnósticos tranquilamente. A veces el T3 y el T4 se encuentran en valores normales cuando existe por ejemplo, un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo subclínico puede presentar el T3 libre, T4 libre normal, sin generar síntomas, pero el TSH está aumentado en ese caso. Entonces, es un marcador tiroideo que es sumamente importante para realizar esto. Al igual, si es que tuviéramos un hipertiroidismo, pues este TSH va a disminuir y dependiendo si es clínico o subclínico, cómo se encuentren las hormonas tiroides, cabe recalcar que existe, por decir así, un estado donde el paciente puede ya tener alteración de la TSH, puede ya estar llegando después a un hipertiroidismo, o un hipotiroidismo, mejor dicho, donde el T3 libre y el T4 libre que se encuentra de reserva podrá generar una respuesta metabólica que permitirá compensar esta falta de producción de estas hormonas, donde finalmente después, si es que no se trata, llevará a un hipotiroidismo. Estos son los valores normales de cada uno. Aquí tomé los datos referenciales del hospital donde hacía prácticas. 0.27 a 4.20 microunidades internacionales por ml la TSH, T3 libre de 2 a 4.4 picogramos por ml, T4 a 0.93 a 1.70 nanogramos por ml, recalcando que siempre hay diferencias mínimas al menos entre laboratorio y laboratorio, pero va entre sus rangos. Entonces, en la enfermedad de Graves, vamos ahora con la definición, con generalidades. La enfermedad de Graves es una alteración autoinmune que va a precipitar mediante factores genéticos. Factores genéticos son de varios tipos. Existe una mutación genética en la inmunosupresión, es decir, que va a aumentar la inmunidad, pero además puede existir una afinidad hacia el receptor del TSH que habíamos conversado. Una mayor afinidad hacia una inmunoglobulina que se va a generar. La inmunoglobulina estimulante de tiroides, que va a ocupar el receptor de TSH y va a aumentar la producción de hormonas como T3 y T4, generando posteriormente una retroalimentación negativa. Al ver un aumento de T3 y T4, pues generará una disminución del TSH. Por esa razón, en el laboratorio, cuando estemos investigando una enfermedad de Graves, podemos encontrar un TSH bajo, un T3 alto y un T4 alto por este aumento de la producción de estas hormonas. De ahí, factores ambientales importantes de consumo de tabaco se ha encontrado súper en relación con la oftalmopatía de Graves. También otro factor ambiental, por ejemplo, el aumento del consumo de yodo, que puede llevar a un paciente con enfermedad de Graves siempre y cuando tenga estos factores genéticos que precipiten la generación de esta enfermedad que estamos conversando. Presente en 2% de las mujeres. ¿Por qué digo mujeres? Porque existe una razón, digamos así. De cada 6 mujeres, un hombre va a tener enfermedad de Graves. Entonces, 6 veces más las mujeres que los hombres presentan esta enfermedad. 60 al 80% de las tirotoxicosis, si es que tenemos un paciente que presenta este aumento de hormonas tiroides, es decir, una tirotoxicosis, pues
de 6 a 8 veces de cada 10 será una enfermedad de Graves. Aquí tengo otro esquema importante donde podemos ver que los linfocitos B van a producir estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, que se van a encontrar y se van a dirigir hacia el receptor de TSH, pero no solo en la tiroides, sino también en el receptor de TSH que existe en el tejido conectivo retroorbicular, produciendo después una inflamación, aumento de citocinas mediante los linfocitos T, aumento de fibroblastos, aumento de glicosaminoglicanos, y finalmente llevando un edema de los músculos y tejido conectivo que se encuentra detrás del ojo. Este aumento va a generar que exista tanta presión en la fosa orbicular que los ojos, bueno, no pueden irse hacia adelante, hacia arriba porque hay hueso, hacia abajo porque hay hueso, igualmente hacia atrás. Lo que tiene que hacer es dirigirse hacia adelante, donde podrá presentarse después como un exoftalmos, como podemos ver en esta imagen. Existe además retracción palpebral en este caso. Pues la enfermedad de Graves, como ya comenté, tiene signos, sintomatología muy florida. Lo más importante y lo que nos va a llevar a iniciar con el diagnóstico va a ser la oftalmopatía, el bocio, otros de los signos y síntomas que están aquí presentes, y si es que le incluimos con una disminución del TSH, pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico. No es necesario realizar otros exámenes de laboratorio que posiblemente tengan una menor disponibilidad de los mismos. Si es que existen, pues buenísimo, como una gamografía, por ejemplo. Si es que no, toca ser más clínicos en estos casos. Como síntomas, pérdida de peso el 95% de las veces. En el 5% existe en cambio un aumento de peso por un aumento del apetito. Hiperactividad, nerviosismo, diaforesis, palpitaciones, diarrea, poliuria, y en casos de que existe una tirotoxicosis hepática en personas mayores de 65 años, la signo-sintomatología no es tan florida como en una persona entre 30 a 50 años, que es donde existe más prevalencia de la enfermedad. Hay una fatiga y debilidad en esos casos, pues se deberá igual investigar, porque en la persona que tiene más de 65 años puede llevar a muchas complicaciones por el hipertiroidismo, entre ellos una tormenta tiroidea, entre ellos también una fibrilación auricular. Como signos, taquicardia, temblores, bocio en más del 90% de los pacientes. Aquí podemos ver cómo se marca la tiroides, piel caliente y húmeda, debilidad muscular, ginecomastia y retracción palpebral. También son los signos. Bueno, aquí tengo unas imágenes. En este caso podemos ver que existe un exoftalmos. Aquí el oftalmólogo, por ejemplo, va a medir cuánto exoftalmos está mediante el exoftalmómetro. Se considera significativo en mayor a 22 milímetros. Aquí podemos ver en cambio unas placas eritematosas en la región pretibial, como una dermopatía que está asociada a la enfermedad de Graves. Aquí una acropaquia. Menos del 1% de los pacientes presentan este signo de aquí. Y podemos ver igualmente cómo se va marcando la tiroides, al igual en este paciente, por el bocio y el gamagrama. El gamagrama es sumamente importante. Cuando tenemos la disponibilidad de poder ocuparlo, pues lo vamos a ocupar. Aquí existe una hipercaptación de yodo difuso. Esta es una tiroides normal, o sea, con gamagrama que tiene una captación normal, pero aumenta siempre en la enfermedad de Graves de forma difusa. ¿Por qué es también importante? Porque así podemos investigar también otras enfermedades, por ejemplo, un bocio multinodular tóxico, donde podemos ver en cambio que existen estos nódulos calientes, es decir, que son hipercaptantes en regiones específicas. Si es que pensamos, por ejemplo, en un proceso maligno, pues será un nódulo frío, se puede ver, en cambio no va a haber una captación. Eso nos sugiere un cambio, un proceso maligno. Pero siempre es importante, si es que tenemos la posibilidad de realizar un gamagrama, al igual que una ecografía de tiroides, que podemos observar mediante Doppler, un aumento de la vascularidad en este órgano. La oftalmopatía de Graves se encuentra en el 30% de los pacientes. Existen cambios oculares que se van a clasificar, digamos así, mediante un acrónimo, que es el NO-SPECS. No es importante para la terapia, pero sí para que el médico tenga una idea de en dónde puede buscar
afecciones por la oftalmopatía de Graves y poderse ordenar mentalmente, pero sirven los acrónimos. La N representa que no existen signos de oftalmopatía, la O, only one, solo uno de los diferentes signos que pueden haber, como por ejemplo el exoftalmos también se considera como uno de los signos, la S que representa soft tissue, es decir, alteraciones, un edema, un aumento del tamaño del tejido conectivo, la P, la proptosis, la E, es alteraciones en el músculo extraorbicular, la C que representa esos cambios en la córnea y S que representa en cambio sight loss, es decir, pérdida de la visión. Aquí podemos ver en una tomografía computarizada en un corte coronal cómo existe este aumento de esas estructuras isodensas, que en este caso son los músculos extraoculares. Igualmente aquí, en esta imagen de abajo, donde podemos diferenciar un signo que se conoce internacionalmente como el signo de la Coca-Cola, donde aumenta este tejido y produce finalmente después el exoftalmos. En cuanto a la oftalmopatía, lo que sí nos sirve mucho para ver cuál será el tratamiento que se le da al paciente es el Clinical Activity Score por la EUGOG, el cual, bueno, es esta sociedad europea que investiga mucho sobre la oftalmopatía de Graves y va a decirnos si es que existe un Graves inactivo que debe tratarse con lubricantes oculares, con gotas, o un Graves activo que se debe tratar con prednisona, dependiendo de cuántos de estos signos o síntomas tiene el paciente. Caso, por ejemplo, que el paciente tenga dolor espontáneo retroauricular y un enrojecimiento de conjuntivas, por ejemplo. Pues se considera que es un Graves inactivo, se sigue con estas gotas oculares únicamente para lubricar. De ahí, si es que, por ejemplo, el paciente presenta dolor al movimiento ocular, enrojecimiento de párpados, edema de carúncula y estaquemosis, ya son casos más graves, se deberá tratar con prednisona. La dosis 40 miligramos al día, se trata por varios meses, de ahí después ir disminuyendo poco a poco, dependiendo también de cuál sea la respuesta que tenga el paciente al ocupar este fármaco. Es muy importante no solo en la oftalmopatía, sino también en muchas otras enfermedades. En cuanto al tratamiento, bueno, los objetivos del tratamiento en la enfermedad de Graves son dos: controlar los síntomas, mantener al paciente con una calidad de vida adecuada y llegar al eutiroidismo. Si es que hacemos los dos, pues estamos con un tratamiento adecuado y dependiendo de eso vamos a ver, además, si es que se sigue con una terapia, si es que se va a otra, si es que cambiamos únicamente la dosis, si es que la aumentamos o disminuimos, dependiendo de cuál sea nuestro resultado en relación a los objetivos. Tenemos tres terapias principales: los antitiroideos, el yodo radioactivo y yodo 131, y la tiroidectomía casi total. El antitiroideo más importante de todos es el metimazol. Además, propiltiuracilo tiene indicación. Por ejemplo, el propiltiuracilo es muy útil en el primer trimestre del embarazo, al igual que en la tormenta tiroidea, que es una de las complicaciones que puede llevar un hipertiroidismo o una enfermedad de Graves que no está controlado adecuadamente. Metimazol en el adulto. Aquí en Ecuador se ocupa mucho estos fármacos antitiroideos como primera elección y como primer paso en el tratamiento. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, pues se prefiere el yodo 131, el yodo radioactivo, que va a destruir a la célula folicular, va a dejarle, por decir así, con una fibrosis que después lleva a un hipotiroidismo. Al paciente ya se trata sin ningún problema con la levotiroxina. Pero aquí generalmente se ocupa primero los antitiroideos de metimazol en diferentes dosis, dependiendo de cuál sea la respuesta del paciente, por ejemplo, 10 miligramos cada 8 horas. Dependiendo de cuál sea la respuesta, se va controlando el mismo. De ahí, si es que a los 12 hasta los 18 meses no existe una respuesta adecuada, pues lo que se recomienda es ya cambiar de terapia, posiblemente yodo radioactivo, una tiroidectomía casi total, dependiendo también de qué es lo que prefiere el paciente. A algunos pacientes no les gusta, o sea, mucho escuchar
lo que es algo radioactivo, porque la asocian directamente con cáncer, aunque el yodo radioactivo es, sin lugar a duda, contraindicado en el embarazo, es contraindicado, por ejemplo, también en niños, pero en un adulto, por ejemplo, sano, no va a presentar un aumento del riesgo de cáncer, sino más bien va a ayudarle mucho a este paciente. Es una opción terapéutica que tarde o temprano va a llevar al paciente a un hipotiroidismo, ya sea en un año, en una probabilidad del 5 al 10% que está en el primer año. De ahí, por cada año que pasa, aumenta un 5% más. Finalmente va a terminar con un hipotiroidismo que se puede tratar con la levotiroxina. La tiroidectomía casi total, por ejemplo, no se recomienda en personas, en ancianos, sí puede ser en un adulto. Existe mucho riesgo en caso de que el paciente no tenga previamente un control de la tiroides con los antitiroideos. ¿Por qué razón? Pues llevar a cabo después una tormenta tiroidea, es decir, una manipulación de este órgano, que finalmente va a llevar a este aumento de las hormonas tiroideas y una alteración en general del paciente. Tiene una mortalidad de 30%. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto de aquí. Metimazol, el efecto adverso más importante de todos es la agronugulocitosis. Además, bueno, por ejemplo, si es que una mujer embarazada comienza, como ya les comenté, con propiltiuracilo, se debe cambiar de medicamento hacia el metimazol en el resto del periodo. Obviamente no se puede ocupar el yodo radiactivo, lo vuelvo a mencionar. En caso de los bloqueadores selectivos, beta 1 como el propanolol, pues son muy importantes para controlar los síntomas. Cabe recalcar que estas terapias, como como el metimazol o el yodo radioactivo, no va a tener una respuesta rápida. Va a demorarse algunos meses, de 2 a 3 meses, para tener al menos una respuesta, pero hasta mientras el paciente igual sigue con sus signos y sus síntomas, que se deben tratar con el propanolol, una dosis, por ejemplo, de 40 miligramos cada 8 horas, dependiendo igual cuál sea la respuesta que tenga el paciente. Y los glucocorticoides como la prednisona, que en la oftalmopatía de Graves cabe destacar que es importante para controlarla, porque puede llevar finalmente al paciente a una ceguera. De ahí tenemos, como ya conocemos, el hipertiroidismo subclínico. ¿Y cuándo debemos tratar? Entonces, dependiendo de cuál sea la cantidad de TSH, debemos ver si es que se trata o no, reconociendo que el subclínico tiene hormonas tiroideas normales, supone que no está con signos o síntomas, pero existe una alteración, y existe una alteración metabólica, este aumento del TSH. Pacientes, por ejemplo, si es que existe un TSH menor a 0.1 microunidades por litro, pues, claro, pues, y también tiene una edad mayor a 65 años, sin lugar a duda, ya se inicia con el tratamiento, al igual si es que tiene comorbilidades y es menor a 65 años, igualmente se inicia con el tratamiento, si es que es asintomático, pues depende, si es que depende del juicio clínico que tenga el médico. Más que nada el juicio del médico es importante en estos casos, donde el TSH no está tan disminuido, está de 0.1 a 0.5, pues se considera tratar dependiendo de cada paciente. La valoración es a los 2 meses, no existe una función, no existe una respuesta rápida. Si es que no existe si es que existe una remisión a los 12 o 18 meses, pues bien, si es que no, se cambia de terapia y el control al menos cada año en casos de eutiroidismo. Y bueno, esa era mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Y en estos casos, bueno, les voy a presentar un poco sobre mi canal, que es Comiumed. Es donde me gusta publicar mucho, qué es lo que aprendo sobre medicina y sobre la vida en general, lo que me va pasando. Me encanta siempre participar en eventos médicos como este, un evento médico tan importante que se ha llevado durante varios días y que, gracias a Dios, que todo ha salido muy bien. Si ustedes tienen algún evento médico o algo, pues yo estoy feliz de poder colaborar. Pueden escribir a mi Instagram, es únicamente como Comiumed. Si es que creen que les puede ayudar en algo, pues pueden ir a revisarlo. Si es que no, no hay ningún problema.
Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Emanuel. Te agradecemos por participar esta noche. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Le agradecemos también a Lilian, que nos estuvo acompañando como moderadora anteriormente. Ahora que tengo la oportunidad, quisiera expresarles a todos los asistentes que quienes formamos parte del comité organizador estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este evento, muy agradecidos también con el apoyo brindado por los distinguidos médicos que han realizado sus exposiciones en este primer Congreso de Ciencias Básicas y Especialidades Clínicas ASOCEM Cuenca 2021. Ahora, te comento, Manuel, tenemos muchísimos comentarios felicitándote por tu ponencia. Algunos ya los hemos pasado anteriormente porque muchísimos. Aquí te muestro algunos. Emily Chimbo nos dice el mejor Emanuel Vázquez. Igual tenemos un comentario del doctor Pecán, excelente Emanuel. Y también de Emilia Ortiz. Tenemos también algunas preguntas, entonces si te parece podemos iniciar con la primera de ellas. Claro que sí. Listo. Lizeth Roldán nos dice, ¿cómo se tratan los niveles andrógenos del síndrome poliquístico e hipotiroidismo sin afectar fertilidad? Ya. Si es que te refieres a los, bueno, existe un aumento de los niveles androgénicos, aunque no tiene mucha relación con la ponencia, pero no importa. El síndrome de ovario poliquístico posiblemente sea a lo que te refieres, pues este se trata principalmente con metformina. Y después van a ir disminuyendo poco a poco estos niveles androgénicos. No tiene afección en la fertilidad también. Si es que nosotros le ocupamos un método anticonceptivo, igual es muy importante para tratar esta enfermedad de aquí. Y sí, el hipotiroidismo, sin afectar la fertilidad, pues igualmente debe ser tratado. Como conocemos, existe un aumento del metabolismo en pacientes que están embarazadas por obvias razones, pues necesitan mantener esta circulación de una manera correcta y eficaz para el feto también. Entonces, siempre es importante tratar estructuras metabólicas como la tiroides, así sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, si es que una mujer quiere embarazarse, pero sin embargo tiene esta patología, lo que se recomienda en la enfermedad de Graves es, a ver, primeramente, que se trate sin ningún problema. Aún no está embarazada, ojo. Se debe tratar con un yodo radioactivo. De ahí, después de 6 meses, sin problema, ya puede quedar embarazada, porque a veces no quieren esperar tanto tiempo con el metimazol. Este fármaco, como conocemos, 1 de cada 3 pacientes va a tener una recidiva y aparte de eso toma bastante tiempo hasta que los niveles de las hormonas tiroides ya estén correctos, ya estén de un valor normal. Entonces sí, o sea, tomar en cuenta siempre valores metabólicos para poder iniciar con este proceso. Listo, muchas gracias. Igualmente nos escribe Eric Medina, dice, Emanuel, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿la psoriasis puede desencadenar un hipotiroidismo? Ya, listo. Bueno, en cuanto al hipotiroidismo, cabe destacar que igual tiene un origen autoinmune, por ejemplo, si es que estamos pensando en un tiroiditis de Hashimoto. Este origen autoinmune no solo tiene relación con el hipotiroidismo, hasta tiene relación con otras enfermedades autoinmunes, puede ser hasta un mismo hipertiroidismo, que es por este aumento del proceso inmune, disminución del sistema regulador. Finalmente, claro, o sea, un proceso autoinmune puede llevar después a otro proceso autoinmune, donde se afecta en la inmunidad en general. Ok. Daniela Hidrobo Brito nos dice, ¿cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? Ya listo. Eso es sumamente interesante. Muchas personas toman que la tirotoxicosis es lo mismo que hipertiroidismo, pues no lo es. Un hipertiroidismo es un aumento de la función tiroidea y una tirotoxicosis es un aumento de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, si es que nosotros estamos pensando en una tiroiditis subaguda de Decker-Vein,
no existe un hipertiroidismo, la hormona, la glándula tiroidea no está funcionando más, pero sí existe una tirotoxicosis, perdón, porque aumentan las hormonas tiroideas por esta destrucción de los folículos que finalmente van a llevar a un T3 y un T4 elevada. Entonces, esa es la diferencia, sí. No te escuché, Wendy, pero sí, sí puedo leer, no te preocupes. Bueno, en este caso, bueno, enfermedad de Graves con placas psoriasis. Principalmente en el enfermedad de Graves hay muchos otros signos y síntomas, igual en la psoriasis, no solo hay en estas regiones, también podemos encontrar en los codos y en diferentes partes del cuerpo, pero sí, o sea, no únicamente se debe tomar un solo signo para hacer un diagnóstico, para pensar en algo, sino verle al paciente desde todos sus órganos y sistemas. Listo, gracias. Creo que esa era la última pregunta. De igual manera, tenemos más comentarios aquí felicitándote. El doctor Paicán nuevamente, la doctora Velázquez también. Quiero hacer un comentario. Bueno, quiero Eh, agradecer siempre sí, a los profes, por ejemplo, doctora Velázquez, doctor Faikán, doctor Castillo, también doctor León, que fue mi profe de endocrino, que me han apoyado mucho, al igual que muchos otros profesores que he tenido durante toda la carrera. Y siempre es un gusto poder estar en contacto con ellos. Me hacen muy, muy contento para poder seguir estudiando y siempre estoy dispuesto para ayudar en lo que pueda. Así que muchísimas gracias. ya. Terminamos entonces con esta ponencia, la sección de especialidades clínicas del Congreso. Le agradecemos nuevamente a Manuel por su participación. Y a continuación vamos a proceder con la realización de un sorteo de un libro, cortesía de Comimed, nuestro auspiciante en este evento. El sorteo será para los miembros de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cuenca. Y en este momento voy a compartirles la pantalla también. Claro que sí. Aquí tengo el libro, por cierto. Es este de aquí. Tengo muchos de estos. Ahí les estoy guardando para sortear poco a poco, poco a poco. Y es una forma más para dar las gracias a toda la comunidad médica y a la comunidad de estudiantes por todo lo que trabajamos. Así que muchas gracias. Exacto, como decía Manuel, este sorteo es como parte de la celebración de nuestro primer año de trabajo y por supuesto para agradecer a todas las personas que se han involucrado y que día a día entregan su tiempo y su compromiso para contribuir al engrandecimiento de nuestra asociación. Por eso queremos agradecerles de esta forma y vamos a proceder entonces con el sorteo. Aquí tenemos a nuestros participantes, 34, todos miembros de ASOCEM Cuenca. Listo, tenemos a nuestra ganadora, Ariana Mayerly Peñalosa Tinoco. Muchísimas felicidades y agradecerle nuevamente a Emanuel entonces por acompañarnos esta noche. Felicidades por tu ponencia y muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias.